Revelado, 60 minutos de relatos siniestros y embrujados que aterrorizan en el oculto Alaska. La nieve caía como un manto siniestro sobre el barrio de Rosa, haciéndolo parecer un cuadro de horror. Las luces de la calle titilaban, apenas iluminando las sombras que se arrastraban a lo largo de la acera. Aquella noche, el aire estaba cargado de un silencio inquietante, como si incertidumbres antiguas se asomaran a través de las ventanas empañadas. Rosa, madre soltera de un pequeño de 4 años, caminaba con el corazón en la garganta. Tras un largo turno en el hospital, sabía que la única luz en su vida era su hijo, Samuel, y su mayor miedo, el peligro que acechaba en la oscuridad. Con cada paso, sentía una presencia, un escalofrío que le recorría la espalda. Las balas de nieve crujían bajo sus pies, pero no eran los ruidos de la nieve los que la aterraban, era esa sensación de ser observada. Al llegar a su casa, envolvió a Samuel en un abrazo. Su pequeño dormía tranquilo, ajeno a los peligros del mundo exterior, pero Rosa sabía que algo siniestro se movía entre sus vecinos. Aquellas llamadas de un número desconocido comenzaban a desgastar la pizca de paz que le quedaba. Eran susurros que hablaban de secretos, de aquellos que pasan desapercibidos pero que, al final, revelan horrores inimaginables. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, mientras la tormenta azotaba con furia, Rosa sintió que el aire se volvía denso y pesado. Miró a través de la ventana y juraría que la sombra oscura de un hombre estaba afuera. Su respiración se aceleró, el sudor frío comenzó a deslizarse por su frente. El miedo la paralizó, y cuando, finalmente, se atrevió a mirar de nuevo, la sombra había desaparecido. Pero no su sensación de peligro. Era como una pesadilla que se negaba a desaparecer. Rápidamente, llamó a la policía, pero su desesperación se encontró con el escepticismo de aquellos que eran supuestos protectores. No hay nada que podamos hacer, le dijeron. La sensación de impotencia brotó en su pecho como fuego, mientras cada rincón oscuro de su barrio parecía susurrar su nombre. La anciana del barrio, una mujer con ojos que parecían haber visto siglos de dolor, compartió leyendas sobre espíritus de venganza. La idea era absurda, pero Rosa comenzó a conectarlo todo. ¿Y si su acosador era alguien más cerca de lo que pensaba? Sus pasos resonaban como un eco en su mente, y cada noche, la sombra se convertía en un cuento de horror que la consumía. Ahora, cada vez que miraba por la ventana, las oscuras figuras del vecindario parecían moverse, susurrando, observando. Y con ese pensamiento abrumador, un golpe en la puerta hizo que su corazón se detuviera. Rosa se dio cuenta de que la frontera entre la realidad y el horror que había imaginado se desdibujaba. Al abrir, se enfrentó cara a cara con su destino, y una ola de terror la invadió. ¿Quién estaba realmente detrás de esa puerta, y qué secretos aún no había descubierto? Las historias del barrio palpitaban en su mente, mientras la fría brisa la envolvía. Su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, y el tiempo se detuvo en un instante aterrador. Rosa respiró hondo, intentando calmar el latido frenético de su corazón. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar un pequeño rayo de luz que iluminaba el umbral, y la figura que se perfilaba en la oscuridad mantenía la textura de una pesadilla. Una sombra alta, con un abrigo negro que lo cubría casi por completo, se asomaba lentamente, revelando un rostro oculto tras una capucha que parecía alimentar sus ansias de terror. ¿Quién eres?, logró articular Rosa, su voz temblorosa se mezcló con el viento helado que entraba a raudales. El silencio ocupó el espacio entre ellos, la tensión casi palpable, como si la sombra disfrutara de su miedo. La respiración de la figura se volvió audible, en un sonido profundo, casi como un susurro, que reverberaba en el aire gélido: busco lo que es mío. Las palabras cortaron el ambiente como un cuchillo, y la pregunta que asaltaba a Rosa no era solo sobre la amenaza que representaba, sino también sobre lo que ella misma había perdido. ¿Acaso este ser era la encarnación de sus temores más oscuros? De repente, un grito desgarrador rompió la calma de la noche. Era Samuel, que había sido despertado por ese intercambio cargado de tensión.
Rosa giró, dándole la espalda a la sombra por un instante que pareció una eternidad. La visión de su hijo, con los ojos todavía somnolientos pero llenos de miedo, le llenó de determinación. No podía dejar que ese ser se interponga entre ella y su hijo. «Regresa adentro», Samuel gritó con una fuerza que no sabía que poseía. Hizo que el niño se retirara de la puerta, pero al momento de cerrar, la figura extendió una mano ávida y fría que se detuvo justo en el marco, como si tuviera el poder de detener el tiempo mismo. «No intentes protegerlo. La oscuridad siempre encuentra su camino», dijo, casi riendo. Rosa sintió una oleada de terror que empapó su piel. Su mente se debatía entre la lógica y la pura desesperación. Se acordó de las historias que había oído sobre el barrio, incluso las advertencias de la anciana. ¿Había algo sobrenatural detrás de esta situación? Tenía que averiguarlo, pero también tenía que proteger a su hijo a toda costa. Mientras luchaba por cerrar la puerta, un grito más resonó, esta vez desde un lugar más lejano. De repente, vio luces parpadeantes en el horizonte, figuras corriendo desenfrenadamente, pero su atención se centró en lo que tenía frente a su casa. La figura permanecía inmóvil, sus ojos brillaban como dos brasas, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Decidió que no podía quedarse parálisis. Con un grito de madre, firmó su decisión de enfrentarse al horror. «Ve a tu habitación», Samuel ordenó, mientras la oscuridad parecía acercarse con cada pulsación de su corazón. El pequeño, aún asustado, huyó escalera arriba, y Rosa, sintiendo la presión del tiempo, tomó el teléfono del lado de la entrada, convencida de que iba a necesitar más que un simple llamado de ayuda. A través de una voz temblorosa, susurró a la línea: «Necesito que vengan pronto. Hay algo aterrador aquí, no estoy sola». Cuando colgó, volvió a mirar hacia la sombra, que ahora parecía alimentarse de su vulnerabilidad. Aquella noche en la que había imaginado lo peor, podía resultar ser una noche en la que realmente comenzaría a descubrir la verdad. Pero antes que pudiera formular un plan, la figura habló de nuevo, su voz resonó como un eco en su mente: «Esto apenas comienza». Y al sentir su propio aliento en un vilo de terror, comprendió que su pesadilla más temida solo había tomado forma. El grosero chirrido de la puerta cortó el aire tenso, y la sombra continuó allí, inmóvil, como un cruel espectador de la tormenta que se desataba dentro de Rosa. El tiempo se deslizaba de sus dedos, y la ansiedad la consumía. ¿Cuánto tardarían en llegar? El eco de las pisadas en la calle, lejos pero cada vez más cercanas, le daba esperanzas. Sin embargo, la figura frente a ella parecía conocer esos confines de tiempo, saboreando cada segundo de angustia. «¿Qué quieres?», gritó Rosa, al borde del colapso, y sus palabras resonaron en la inmensidad de la noche. La sombra se inclinó levemente hacia adelante, dejando entrever un destello de ansias malignas en su rostro oculto. «Esto es más que simple deseo. ¿Crees que podrías deshacerte de mí tan fácilmente?». Un rugido de viento helado arrastró la pregunta hacia el abismo. Fue entonces cuando el sonido de sirenas se filtró en su mente como un recordatorio de la realidad. La sombra se enderezó, cerrando sus ojos brillantes, como si estuviera tomando una decisión. «Esa es la elección más fácil, quieres preservar tu pequeña burbuja de seguridad». Y con un gesto despreocupado, hizo que el viento a su alrededor se intensificara, como si la oscuridad misma respondiera a su voluntad. Rosa, presa de una fuerza que parecía provenir del centro de su ser, se lanzó hacia la sombra. Podía sentir su corazón golpeando como un tambor descontrolado y la adrenalina nublando su juicio, pero la determinación de proteger a Samuel la mantenía firme. Con una mano extendida, buscó tocar a aquella figura, empujando su propia energía hacia lo desconocido. La figura titubeó, su forma pareció vacilar por un instante, y Rosa sintió un leve destello de triunfo. Pero antes de que pudiera pensar que había ganado algo, el rostro de la sombra se reveló, en un momento indescriptible de horror. Con rasgos alargados y una sonrisa macabra, el pálido rostro parecía ser una burla de la humanidad perdida. «Has hecho tu elección, Rosa. La oscuridad nunca se rinde tan fácil». En un giro repentino, un grito desgarrador atravesó el aire, no del exterior, sino de Samuel. Ella giró rápidamente, sintiendo como una helada le recorría la columna vertebral. Se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Corrió hacia la escalera, pero sus piernas no le respondían. Cada paso se hacía más pesado mientras las luces de las sirenas iluminaban los rincones de su hogar, convirtiendo su refugio en un laberinto de sombras inquietantes.
Samuel estaba en su habitación, las luces parpadeantes abarrotaban la escena. «Mamá», gritó, y el terror en su voz desató algo profundo dentro de Rosa. Se arrastró escaleras arriba, apenas logrando contener las lágrimas de desesperación. Al abrir la puerta, se encontró con la habitación en un caos absoluto. Juguetes desparramados, libros tirados en el suelo y una presencia palpable que acechaba en las esquinas. Samuel estaba acurrucado en su cama, con los ojos desorbitados, mirando hacia la esquina más oscura de la habitación. ¿Qué había visto? La sombra que había estado acechando en la puerta se había deslizado dentro. «Mamá, no mires», gritó Samuel, pero era tarde. La figura se cernía sobre ellos, una sinfonía de maldad y desesperación. Rosa sintió un frío intenso, como si su alma misma fuera absorbida por la oscuridad que ahora la rodeaba. La risa burlona resonó en su mente, como si la propia sombra se regocijara en su horror. «Finalmente, estoy aquí y esta vez, no me iré». El sudor frío le recorría la frente mientras la distancia entre ellos y la figura se acortaba. Su hijo parecía paralizado de terror, incapaz de moverse, y el tiempo continuaba escurriéndose entre sus dedos implorantes. Con la determinación renovada, Rosa se fue abriendo paso hacia la inquietante presencia. Pero mientras avanzaba, una revelación siniestra cruzó su mente: «Lo que busco no es lo que crees». La voz burlona llenó el aire, y Rosa comprendió que cada momento que había pasado huyendo, había estado alimentando al verdadero monstruo. En un instante, ella comprendió que debía enfrentar no solo la figura, sino los secretos que había mantenido a salvo en su interior. ¿Qué era lo que la oscuridad anhelaba realmente? La única respuesta era paralizante: la verdad escondida en su pasado. Todo en su vida había llevado hasta este momento, y al elegir enfrentar esa criatura, sabía que el horror apenas comenzaba. El aire frío de la habitación se volvía cada vez más pesado, como si la misma atmósfera estuviera consciente de la inminente tragedia. Rosa se quedó inmóvil ante la sombra que ahora parecía más tangible, construida de sus propios miedos y secretos. A medida que se adentraba en aquella oscuridad, recordó fragmentos de su pasado, sus más oscuros pensamientos cobraron vida, danzando en la penumbra con ella. «¿Sabes lo que hiciste?», susurró la sombra, acercando su rostro aún más. Cada palabra era un hilo afilado que cortaba a través de la frágil barrera de su determinación. Rosa sintió un sudor frío resbalando por su espalda, pero no podía permitir que el pánico la dominara. Samuel estaba a su lado, su pequeño rostro reflejando el terror que la presencia causaba. «Mamá, no», gritó su hijo, mientras un estremecimiento recorría el aire. Era como si los ecos de pesar de personas caídas resonaran en la habitación. Pero Rosa no podía rendirse. La sombra se movió lentamente, una marea que había llegado para engullirlas. «No puedes esconderte de mí, Rosa. Soy la verdad de tus decisiones, la oscuridad en tu corazón». Con cada palabra, una parte de Rosa se desmoronaba. Recordó cómo había dejado atrás a aquellos que amaba, cómo había cerrado las puertas a los recuerdos que se negaba a enfrentar. «No eres real», exclamó, aunque su propia voz sonaba débil, como un susurro perdido en el viento. La figura, burlona, soltó una risa baja que reverberaba en la habitación. «Real o no, aquí estoy, esperando que reconozcas tu propia culpabilidad. ¿Qué crees que es el pasado sino un monstruo que acecha en la penumbra?» Rosa sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las paredes de la habitación parecían cerrarse, empujándola hacia el centro de esa oscuridad voraz. La risa de la sombra se convertía en un eco ensordecedor, un canto de cuna pervertido que retumbaba en su mente. La desesperación de Samuel le llegó al corazón como una puñalada. Con un último esfuerzo, se agachó y abrazó al niño, protegiéndolo con su cuerpo. «Todo saldrá bien», repetía, intentando creer en sus propias palabras. Pero la sombra se erguía, iluminando la habitación con una luz sobrenatural, dibujando contornos de sus mayores temores. La figura parecía alimentarse de su angustia, perpetuando su existencia. «Dime, ¿qué es más aterrador, aceptar lo que hiciste o caer aún más en la oscuridad?». La pregunta atravesó la mente de Rosa como un hacha. Se sintió desgarrada entre el deseo de huir y la imperiosa necesidad de hacer frente a sus demonios. La sombra comenzó a moverse, acercándose aún más, y en ese instante, algo dentro de ella se encendió. Se puso de pie, temblando, pero alzando la vista desafiante.
No tengo miedo, dijo, aunque sus palabras resonaban más como un mantra contra la inseguridad que la carcomía por dentro. La sombra se detuvo un instante, sorprendida ante la repentina rebeldía de su presa. «¿Entonces, has decidido hacerle frente al horror?», inquirió, casi emocionada. Cada palabra salía de su boca como si fuera una serpiente dispuesta a morder. Sin poder evitarlo, Rosa sintió una punzada deceptiva. Su interior gritaba que no estaba lista para la batalla, pero el abrazo de Samuel la anclaba. «No puedes tenerlo. No permitiré que lo lastimes», declaró, su voz temblando pero firme. La sombra sonrió, una expresión grotesca cuya maldad era palpable. Un haz de oscuridad brotó entre sus manos, como si estuviera invocando todo lo que había reclamado en vidas anteriores. «Si deseas enfrentarme, entonces trae contigo todo lo que has escondido. Porque, querida Rosa, la oscuridad no solo desea un cuerpo, sino un alma atormentada». El miedo entró en ella como un puñal, pero Rosa ya había cruzado un umbral. Se dio cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Samuel, mirándola con ojos llenos de esperanza, le otorgaba la fuerza que le hacía falta. «Vamos». «Juntos», gritó, sosteniendo la mano de su hijo y levantando su voz hacia la sombra. La risa se apagó y fue reemplazada por un intenso silencio, en el que solo se escuchaban sus corazones latiendo, un pulso humano frente a la oscuridad. En ese momento, la figura se detuvo, y una duda pareció cruzar su semblante. Pero antes de que pudiera hablar, un estruendo sordo recorrió la casa. Las luces parpadearon y el aire se volvió electrizante. Rosa sintió la sensación de un peligro inminente, y el tiempo mismo pareció retorcerse a su alrededor. «¿Qué has traído?», murmuró la sombra. Rosa sabía que la batalla apenas comenzaba. ¿Sería suficiente la fuerza del amor y la verdad frente a tanta crueldad? El crujido de la puerta de entrada la sacó de sus pensamientos, y la esperanza se convirtió en terror a medida que unas pisadas resonaban en la oscuridad del umbral. ¿Quién o qué estaba detrás de la puerta? La sombra sonrió, un gesto que heló la sangre en sus venas. «Habrá más de uno esta noche, y lo que venga podría ser tu juicio final». El sonido de las pisadas se intensificó, resonando en las paredes como un tambor macabro. Rosa sintió un escalofrío recorrer su columna, mientras la sombra parecía multiplicarse, anclándose a su incertidumbre. ¿Qué venía? ¿Quién había decidido atravesar el umbral en ese instante de horror? «Están aquí», murmuró Samuel, apretándose más a su madre. Su voz era un hilo de terror puro, un hilo que la conectaba al presente mientras su mente se perdía en el abismo de sus recuerdos. La puerta finalmente se abrió de golpe, revelando a una figura alta y oscura, sus rasgos apenas visibles en la penumbra. Un brillo inquietante iluminaba sus ojos, como si el propio infierno hubiera decidido manifestarse en forma humana. Rosa retuvo la respiración, el pánico acumulándose en su pecho. «¿Qué has traído, Rosa?». La voz era profunda, como si viniera de las entrañas de una cueva fría. «No podrás escapar de lo que eres». Las palabras eran como un murmullo en el aire, capaces de helar hasta el alma. La sombra detrás de ella parecía reír, disfrutando del espectáculo que se desarrollaba. «No», gritó Rosa, con una determinación que la sorprendió a sí misma. «No dejaré que tú me lleves de nuevo allí. No dejaré que lastimes a mi hijo». La figura en la puerta sonrió con malicia, sus labios curvándose en una mueca amenazante. «Tu valentía es admirable, pero no puedes protegerlo de lo que llevas dentro. La culpa, el dolor, siempre te alcanzarán». Samuel giró la cabeza hacia su madre, los ojos llenos de temor, reflejando los desbordes de su inocencia. «Mamá, ¿qué está pasando?». Cada palabra que decía era como un puñal que atravesaba el corazón de Rosa. La angustia en su rostro hacía que su propia valentía empezara a desvanecerse. «No estoy sola», declaró Rosa, aferrándose firmemente a la mano de su hijo. «Juntos podemos enfrentarlo». La figura a la puerta continuó avanzando, como un titán de pesadillas. El aire se volvió denso y pesado. La sombra detrás de Rosa parecía comenzar a devorarse a sí misma, como si ganara fuerza de la confrontación directa. «¿Juntos?». Se burló la figura en la puerta, su risa resonando siniestramente. «Lo que traes no es solo un niño. Eres un pozo de tormentos fallidos, de decisiones arrasadas.
Cada paso que has tomado es un ladrillo en la pared de tu prisión. La habitación se iluminó repentinamente, la luz vino de la figura. Era como si un sol negro hubiera surgido, proyectando sombras aún más aterradoras en cada rincón. La sombra de Rosa pareció encogerse, dividiéndose entre la angustia y el desafío. «¡Basta!». Rosa gritó, su voz llena de una mezcla de miedo y rabia. La tensión se disparó. En su interior, una fuerza oscura comenzaba a despertar, un ímpetu que nunca había imaginado poseer. Su mirada se volvió feroz, atravesando la habitación hacia la figura. «Desde hoy, esto termina», dijo en voz baja, cada palabra cargada de la energía de su dolor reprimido. «Si tocarás a mi hijo, tendrás que enfrentar todo lo que yo soy». El eco de su desafío resonó, dejando atrás un silencio denso y aterrador. Fue entonces que, de la sombra detrás de ella, emergieron figuras más pequeñas, fragmentos de su pasado que empezaron a aparecer, encarnaciones de todos los que había perdido y abandonado en su camino. La figura alta retrocedió, los ojos abiertos en un horror palpable. «Creíste que podrías escapar. Pero ellos están aquí para recordarte, estás atrapada en el ciclo de tu propia oscuridad». Las figuras lloraban, gritos silenciados y lamentos ahogados, cada uno un aguijón penetrante que hundía sus garras en la conciencia de Rosa. Su propio pasado clamaba por venganza y redención. «¿Qué harás ahora, Rosa?», la sombra murmulló. «¿Aceptarás finalmente tu verdad o seguirás huyendo?». Ella sentía que el abismo había cobrado vida, mientras la habitación giraba. Su corazón latía con ferocidad, enfrentando no solo a la figura en la puerta, sino a la sombra de su propia esencia. Los gritos de aquellos que amó antes se unieron en un clamor desgarrador, ahogándose en él. Aire cargado de miedo. Rosa sintió que el tiempo se detenía. Y con cada segundo, el vacío de su alma gritaba que había llegado el momento de definir su destino. Entonces, otro ruido resonó, un leve pero distintivo gemido que provenía de su izquierda. Alguien más estaba presente en la habitación, los cadáveres de sus recuerdos estaban vivos y esperaban su decisión final. ¿Sería eso lo que realmente quería en su lucha? El aire se volvió más frío y la oscuridad pareció engullir la habitación aún más, mientras la cuenta regresiva para la elección de Rosa comenzaba a romper la calma. La pregunta se hacía eco en su mente y la respuesta todavía bailaba en la penumbra, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar por amor? ¿Y quién más podría aparecer para cambiar el rumbo de su destino? Mientras la figura en la puerta se preparaba para entrar, las sombras comenzaban a acercarse más. El verdadero terror estaba por revelarse. La habitación pareció eclipsarse, como si la levedad de la luz se hubiera vuelto un mero recuerdo. Rosa y Samuel quedaban atrapados en un instante de pánico, el tiempo suspenso en un hilo. La figura oscura, imponente y amenazante, siguió avanzando. Cada paso que daba resonaba como campanas de una iglesia olvidada, augurando desgracias. La sombra que había comenzado como una simple oscuridad en los rincones, ahora se había transformado en criaturas que arañaban la piel de la realidad con sus garras invisibles. Rosa podía sentirlas, husmeando en su humanidad, alimentándose de su angustia. Su mente gritaba que se estaba ahogando en la nostalgia de su fracaso. «¿Qué es lo que quieres?», gritó Rosa, con voz temblorosa, mientras el miedo amenazaba con devorar su valentía. «Quiero que lo entiendas, querida Rosa», dijo la figura con tono seductor, como si cada palabra fuera un veneno dulce. «Todo lo que has perdido, todo lo que has querido proteger, ha sido una ilusión. Eres tú quien arrastra la noche. Solo tú puedes romper las cadenas». Las figuras que emergieron del rincón de la habitación, con ojos vacíos y rostros distorsionados por el dolor, parecían resonar con su desesperación. Cada una de ellas era un espejo de un tormento que nunca se apaciguaría, un eco de las decisiones que había tomado, de los caminos que había evitado. Samuel, aún aferrado a su mano, comenzó a temblar, atrapado entre la inocencia de su niñez y la pesadilla del presente. «No puedes dejar que él sienta esto», clamó Rosa, sacudiéndose de la parálisis del terror. Sus palabras resonaron en el espacio oscuro, como un grito desgarrador de madre. «¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Luchar contra lo inevitable?». Cada grito silenciado, cada lágrima no derramada, te han conducido hasta aquí, la figura instó, acercándose. Era como una serpiente que se deslizaba lentamente, buscando un punto débil, una vulnerabilidad. Sin embargo, en lo más profundo de Rosa, una chispa comenzó a brillar.
Su corazón latía con más fuerza y su mente empezó a destilar recuerdos como un alquimista antiguo. No voy a dejar que el miedo me consuma. Si mi pasado ha de regresar, que venga, lo enfrentaré. No estoy sola. Las figuras en el aire, aunque espectros de dolor, respondieron a su desafío. Su lamento se tornó en una sinfonía de fuerza, una energía que comenzó a tejerse alrededor de Rosa, formando un escudo protector. La figura oscura pareció confundirse, retrocediendo una fracción de segundo. Pero su sonrisa se transformó en una expresión de ira. ¿Crees que puedes cambiar el curso de tu historia? Pero yo estoy siempre contigo, en cada sombra que tocas. Te pertenezco. Si eso es así, entonces lo convertiré en mi aliado, contestó Rosa, sus palabras firmes como el acero, mientras las figuras a su alrededor comenzaban a tomar forma, una presencia palpable que resonaba con su dolor, pero también con su determinación. El aire giraba, agitándose entre murmullos de rabia y liberación. Las sombras, esos cuerpos de angustia, comenzaron a unirse, fusionándose con la luz de la valentía de Rosa, creando un vórtice de energía. Ella se sentía eufórica, como si cada parte de su ser despertara al mismo tiempo, revelando su verdad y, al mismo tiempo, el poder que siempre había llevado dentro. El espectro ante ella, ahora visiblemente incómodo, trató de recular, pero cada paso era un recordatorio de lo que había sido. Rosa podía sentirlo. Estaba comenzando a perder su poder. Estandarte de mi dolor y redención, sostuvo, alzando su mano. Las figuras comenzaron a deslizarse hacia la figura oscura, como si le quitaran su esencia, consumiéndola en su lucha. Un grito aterrador resonó en el aire, y entonces, un estrépito. Un objeto cayó al suelo con fuerza, rompiendo el hechizo que parecía estabilizar la habitación. La puerta tras Rosa se cerró de golpe, como una trampa en un juego siniestro. Oh, esto apenas comienza, la figura oscura resopló con rencor. Ya no solo enfrentarte a tu verdad. Hay algo más, algo que aún no ves. El eco de sus palabras empezó a retumbar en la mente de Rosa, dejándola aterrorizada. ¿Qué había más allá de lo que ya había despertado? ¿Qué sombras más profundas aguardaban al otro lado de la puerta? Y justo entonces, una sombra aún más oscura emergió, como un monstruo nacido del mismo miedo que había atormentado a Rosa toda su vida. La verdadera pesadilla apenas se asomaba, prometiendo que todo lo conocido se desvanecería. La oscuridad apenas comenzaba a revelarse, y el tiempo se detuvo, colmado de un nuevo terror. ¿Realmente estaba lista para pelear con lo que se avecinaba? La oscuridad en la habitación se espesó, como si en lugar de aire, respiraran sombras que se retorcían en pesadumbres antiguas. Rosa se tambaleó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Samuel, su mano cálida aferrada a la suya, respiraba entrecortadamente, aprensivo, como un pájaro encerrado en una jaula que intenta volar. Pero el verdadero horror no provenía solo de la habitación. Era una amenaza inherente que resonaba en el interior de Rosa misma. De pronto, la figura oscura se desvaneció momentáneamente, dejando tras de sí el eco de su risa sibilante. Al mismo tiempo, las sombras a su alrededor comenzaron a distorsionarse, transformándose en vibraciones de recuerdos olvidados, susurros que cortaban como cuchillos. «No. Cállate», gritó Rosa, mientras la angustia de su pasado la envolvía, como una tela de araña que atrapaba a su presa. Vio fragmentos de escenas desgarradoras, despedidas, abandonos, promesas no cumplidas. Hombres y mujeres salían de la oscuridad, rostros familiares y desconocidos, todos mirándola con reproche, exigiendo respuestas que su cerebro trataba de ahogar. «¿No quieres abrir los ojos a la verdad?», preguntó una de las figuras, con una voz que resonaba como un eco distante. Era el rostro de su madre, desdibujado, un recordatorio de su infancia invadida por el miedo. «Esto no es real, no puede ser real». Rosa sintió como sus piernas temblaban mientras la desesperación se cernía sobre ella como una tormenta a punto de estallar. ¿Real? La realidad es solo una sombra de lo que tememos enfrentar, respondió la figura oscura, emergiendo de nuevo. Pero tú tienes el poder, Rosa. ¿Por qué no dejas que estos recuerdos tomen su lugar? Ellos son parte de ti. Rosa cerró los ojos, intentando concentrarse. El vórtice de sombras que había creado se agitaba a su alrededor, casi como un serpenteante embrujo que intentaba arrastrarla. ¿Cómo podía luchar contra lo inevitable?
Los ojos de su madre ahora aparecían en cada rincón, exigiéndole que aceptara su culpa. Samuel, gritó, abriendo los ojos de nuevo, aferrándose a la realidad del niño a su lado. No te dejes llevar. No dejes que nada te atrape aquí. En ese instante, la habitación vibró y las luces titilaron, como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Las sombras empezaron a gritar, una amalgama de lamentos que resonaban por los rincones de su mente. ¿Ves? La lucha hace que las sombras sean más poderosas. La figura oscura se acercó, su aliento helado recorriendo el rostro de Rosa. Y cada sombra tiene un nombre, una historia. ¿Te gustará saber cuál es la tuya? Antes de que Rosa pudiera contestar, un sonido ensordecedor llenó el aire, como una puerta cerrándose, e hizo temblar las paredes. Rosa se sintió desgarrada, aterida ante la revelación de que el verdadero enemigo no era la oscuridad que la rodeaba, sino la oscuridad en su interior que clamaba por ser liberada. No puedo, gritó, aunque su voz apenas era un susurro en medio del caos. Las figuras comenzaron a moverse hacia ella, una masa sombría que se acercaba con una intención fulminante. «¿Eso crees?», dijo la figura oscura, ahora justo frente a ella, su rostro distorsionado y lleno de malevolencia. «Pero pronto descubrirás que no puedes escapar de ti misma». Y en un instante ya fragmentario, todo se oscureció. En el silencio absoluto que siguió, Rosa sintió un escalofrío recorrer su columna. Algo más había despertado en la oscuridad. Una presencia, aún más potente y desconcertante. Golpes resonaron a sus espaldas, y la puerta que una vez había sido su única salida comenzó a moverse. Algo estaba intentando entrar. Mientras un nuevo terror se gestaba, Rosa se sintió vulnerada ante lo que se avecinaba. ¿Estaba lista para enfrentar las sombras que ya no eran solo pasadas, sino un futuro inminente? El aire se tensó, cargándose de una expectativa insalvable. La puerta se abrió lentamente. Un ojo brilloso y perverso apareció, mirándola fijamente. Entonces, la voz resonó. «Soy yo, Rosa. La que has reprimido, la que jamás debiste olvidar». El ojo, grande y enigmático, centelleaba en la penumbra como un faro de locura. Rosa sintió que el corazón le latía a 1000 por hora, retumbando en sus oídos como un gong de advertencia. Samuel se apretó contra ella, su mirada reflejando un temor inocente, un espanto que parecía consumirlo. Rosa susurró, temblando. «No temas, pequeño», dijo Rosa con una voz que sonó más confiada de lo que realmente se sentía. Pero la mentira se volvió densa en su garganta. No había seguridad en este lugar, solo el abismo que se abría frente a ellos. «¿Me cómplice en tu silencio?». La voz del ojo retumbó de nuevo, cada palabra un eco de resentimiento. «Te creías fuerte, pero en el fondo eres igual que todos los demás. Te escondes de la verdad. Y ahora, aquí estoy listo para que enfrentes lo que has tratado de borrar». La sombra a su alrededor se agigantó, arrastrándose hacia ella con la intención de devorar cada pedazo de su ser. Rosa quedó paralizada, atrapada entre el horror del presente y los fantasmas de su pasado. No sabía qué era más aterrador, la presencia que la acechaba o las verdades que había dejado escapar a lo largo de los años. «¿Te gustaría recordar?». La sombra esbozó una cruel sonrisa, una mueca que se moldeaba con los ecos de las figuras del pasado. Rosa vio cómo sus recuerdos empezaban a formarse en el aire a su alrededor, risas entre lágrimas, momentos de traición, y sobre todo, la imagen de su madre con el rostro manchado de tristeza. El tiempo se congeló. «Cállate». «Déjame en paz», gritó, pero la voz nunca se llevó por completo. Era como un mantra exigiendo ser escuchado. La habitación se convirtió en un torrente de imágenes, un laberinto de recuerdos que abrazaban la confusión y el desasosiego. Cada figura tenía un peso, un nombre, una historia que Raúl debía enfrentar. Las sombras de su infancia fueron tomando forma, apareciendo con rostros familiares que la miraban con decepción. «Has olvidado quién eres», decían en un susurro colectivo, como un viento humeante que soplaba entre la maleza. «Ya no más», respondió Rosa, una chispa de determinación brillando en su pecho. «Esto acaba aquí». Era el momento de tomar la decisión más dura de su vida, el momento de reconciliarse con la parte de ella misma que había estado huyendo. Rosa cerró los ojos, respiró hondo y decidió enfrentar las sombras. «Voy a recordar. Voy a enfrentarlas». Con ese grito interno, la energía en la habitación cambió.
Las sombras comenzaron a convulsionarse, como si un rayo de luz estuviera interrumpiendo su danza macabra. Pero hasta que el silencio volviera, el ojo seguía brillando. Tantas mentiras, Rosa, ¿qué harás cuando la verdad se revele? La risa se convirtió en un eco helado que reverberaba en su mente, como un tambor que marcaba el compás de su decisión. Las paredes comenzaron a desaparecer y cada figura ahora parecía más seria, más palpable. Rosa sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, sus recuerdos burlándose de ella mientras luchaba por crear una barrera contra ellos. El tiempo avanzaba, pero el terror no aflojaba su agarre. ¿Vas a enfrentarme o simplemente huir de nuevo? La voz del ojo se hizo más insistente, intolerable, empañando cualquier intento de resistencia. Rosa temía que su propio corazón estuviera a punto de traicionarla, a punto de dejar escapar un grito que se ahogaba en su interior. Entonces, el suelo se desplomó, y se sintió caer en un abismo sin fin, la pregunta girando en su mente como un viento feroz. ¿Qué harás cuando te enfrentes a ti misma? La oscuridad la invadió, llevándola a un lugar desconocido. Un nuevo terror se alzaba en el aire, una sensación de desasosiego que perforaba su piel. Algo viejo y poderoso despertaba a su alrededor, una fuerza que parecía implorar por ser desatada. Un susurro frío le acarició el oído. ¿Lista para el encuentro, Rosa? Y en la penumbra, todo se volvió silenciosamente aterrador. La caída se detuvo abruptamente, y Rosa se encontró tendida sobre un suelo frío y polvoriento. La oscuridad la rodeaba como una manta pesada, pero de alguna forma, se sentía más presente que nunca. Un aire helado penetraba sus lungs, dejando escapar un vaho blanco que se desvanecía rápidamente. Con un esfuerzo, se incorporó y comenzó a explorar su nuevo entorno, cada paso resonando como el eco de un pasado que ya no podía ignorar. Al mirar a su alrededor, el lugar revelaba una extraña mezcla de familiaridad y extrañeza. Parecía una versión distorsionada de su hogar de la infancia, la sala de estar, los muebles descoloridos, el retrato de su madre en la pared, sonriendo de una manera que ahora la hacía doler. Las sombras danzaban en las esquinas, movimientos furtivos que le susurraban secretos olvidados. Esa sensación repulsiva de ser observada la hacía sentir pequeña y vulnerable. «Te has olvidado de mí, Rosa». La voz, esa misma voz burlona, resonó entre los rincones oscuros de la habitación. «He estado aquí todo este tiempo, y tú solo has elegido mirar hacia otro lado. ¿Qué quieres de mí?». La pregunta salió de sus labios con más desafío del que sentía. Pero en su interior, la tormenta de emociones crecía. Luchó por no ceder ante el miedo abrumador que amenazaba con arrastrarla otra vez al abismo. Ella no era la niña asustada que había sido, había resuelto enfrentar a sus demonios. «Quiero que recuerdes lo que perdiste. Lo que escondiste. Yo soy tu verdad, Rosa, y tienes que enfrentarme». Era un canto seductor, como el murmuro de un viejo amigo que sabe cómo tocar las fibras más profundas del dolor. A medida que la voz continuaba, las sombras comenzaron a cobrar vida, proyectando imágenes de su infancia que la hicieron temblar. Una escena se desdobló ante ella, su madre, sentada en la mesa de la cocina, con la mirada perdida en el vacío mientras Rosa corría por la casa, sin ser consciente del tormento que vivía. «No lo veías entonces, pero todo lo que sentías te llevó a este momento, ¿no?». La sombra se deslizó hacia ella, su forma distorsionando el aire. «Basta», gritó Rosa, su voz resonando ferozmente en la oscuridad. «No voy a dejar que me ahogues con recuerdos que desearía olvidar». Pero su propia declaración sonaba vacía, como si la sombra alimentara esos recuerdos, volviéndolos más vívidos y dolorosos. En el centro de la sala, un armario antiguo se abrió lentamente, dejando escapar un susurro ensordecedor junto con una luz parpadeante. «Mira, Rosa». La invitación era clara, casi un desafío. «Mira lo que realmente has guardado». Con la determinación ardiendo en su pecho, se acercó al armario. Sin pensarlo más, empujó la puerta y fue abrumada por una corriente de imágenes, visiones de traición, risas falseadas, momentos de ira y desesperación. Todos esos sentimientos amontonados en el armario, listos para devorarla. «Soy lo que te ata a tu pasado. Enfréntame, o quedarás atrapada aquí para siempre», continuó la sombra, burlándose de su deliberada vulnerabilidad. Las figuras emergían y desaparecían como un reflejo inquietante, mientras sus más oscuros secretos se cruzaban con su presente. Rosa sintió que su corazón se aceleraba, la verdad le pinzaba como bellezas y espinas a la vez.
Cada paso hacia el armario era una batalla entre el deseo de escapar y la necesidad de liberarse. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Era posible enfrentar cada dolor y lograr salir ilesa? Recuerda, hay algo más que perder. La voz del ojo resonó con claridad aterradora, y Rosa supo que no podía escapar de esto. La última verdad está por revelarse, y dependerá de ti decidir qué acción tomar. Instintivamente, buscó a Samuel, su rostro ansioso aún marcado en su memoria, y comprendió que la lucha era por ambos. La pregunta que había comenzado a girar en su mente insistía, más fuerte que nunca: ¿quién pagará el precio de la verdad? Y justo en ese instante, el armario comenzó a cerrarse, llevándola de nuevo a la oscuridad. Con el eco de su grito resonando en sus oídos, se sumergió en la penumbra, sin idea de lo que encontraría al final del camino. La última verdad estaba aterradoramente cerca, y el tiempo se desvanecía. ¿Tendría la fortaleza para enfrentarlo o se perdería en la tormenta de su propio miedo? Rosa sabía que, sea lo que sea que viniera, no tenía otra opción. Su viaje apenas comenzaba. El frío helado de la habitación pareció intensificarse mientras las puertas del armario se cerraban, dejando a Rosa atrapada en su pesadilla de recuerdos. Pero en medio de la desesperación, algo despertó en su interior. El recuerdo de Samuel, su pequeño guerrero, la instaba a seguir adelante. «No voy a dejarte. No voy a perderte», gritó. Con un grito de madre, una fuerza inquebrantable y primordial emergió, atravesando el muro del dolor. Se obligó a enfrentar la sombra que había representado sus temores más oscuros en cada rincón de su vida. El aire a su alrededor vibró con su declaración, y a medida que se adentraba en sus recuerdos, las imágenes empezaron a transformarse. La escena de su madre se expandió, mostrando no solo tristeza, sino amor, sacrificio y esperanza. «Debo enfrentar mi pasado», se dijo a sí misma. Esa visión de esa sala vacía se convirtió en un testimonio de lucha y superación, no solo una prisión de su miedo. La sombra se encogió, titubeando ante su desafío. «¿Crees que puedes romper las cadenas de tu historia?». La voz tenía un tono que ahora parecía menos amenazante. Rosa sintió que la batalla estaba cambiando, que ella tenía el control. «Sí, puedo. Y lo haré por mi hijo», respondió con confianza. El armario, que antes la había estado devorando, ahora parecía brillar con una luz tenue. Las figuras de dolor y decepción comenzaron a desvanecerse poco a poco, dejando un rastro de sanación. Veía a su madre sonriendo, no atrapada en la tristeza, sino llena de amor. La tristeza se convertía en profundo agradecimiento, la rabia se transformaba en aceptación. Rosa extendió la mano, buscando esa conexión perdida, y un poderoso torrente de luz estalló de su pecho hacia el armario. La sombra retrocedió, su forma se desvanecía como humo. «Ahora sabes lo que eres realmente», murmuró la sombra mientras se desvanecía. Pero Rosa no le tenía miedo. «Libérate», se recordó nuevamente. Con el corazón agitado pero firme, decidió abrazar todos los fragmentos que había olvidado de sí misma. De pronto, un destello de luz iluminó el cuarto, y las sombras comenzaron a reestructurarse. La presencia maligna que había acechado, la sombra del miedo y la culpa, lloraba mientras se disipaba. «No significo nada sin tus recuerdos», murmuró, derrotada. Sin embargo, no era una derrota, era el principio de la liberación. «Tú no eres quien me define. Soy yo quien elige ahora», dijo Rosa con firmeza. Y cuanto más hablaba, más luz parecía emanar de su ser. Una luz brillante que pareció envolver todo a su alrededor. Fue entonces que la puerta de la habitación se abrió violentamente, y el zumbido del silencio dejó paso al murmullo del viento melodioso. Rosa sintió el aliento de un nuevo comienzo soplándole en la cara. Y allí estaba Samuel, sus ojos resplandecían con miedo, pero también con la luz de la esperanza. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, dudando un momento. Rosa se agachó hasta su nivel y lo abrazó. «Sí, mi amor. Estoy bien. Lo estamos superando juntos». Pero la sombra, ahora completamente dispersa, había dejado un eco en el aire, una advertencia leve. «Siempre hay un precio que pagar por la verdad», resonó como un eco lejano, mientras la luz borraba lentamente las últimas huellas de oscuridad. Rosa tomó la mano de Samuel, un brillo de determinación reflejándose en sus ojos. «Lo que enfrentamos hoy nos fortalece. Nuestro amor puede librarnos de cualquier sombra.
Con cada paso que daban hacia la salida, la atmósfera se tornaba más ligera. Finalmente, salieron al exterior y la poderosa luz de la luna iluminó su camino. Allí, en el vasto paisaje de Alaska, la nieve brillaba con una intensidad innovadora. Todo había cambiado, pero lo más crucial de todo, era que se habían encontrado a sí mismos en su travesía. Mientras el viento soplaba suavemente, Rosa y Samuel se dirigieron hacia el horizonte. Un nuevo capítulo en sus vidas estaba comenzando. La oscuridad ya no pesaba sobre sus hombros, y sus corazones llenos de amor latían con fuerza, listos para enfrentar cualquier nuevo desafío. Aceptaron su historia, abrazaron sus pasados y la vida floreció entre ellos como un nuevo amanecer. Rosa lo supo, la oscuridad podría intentar regresar, pero ahora conocía el verdadero poder que llevaba dentro, el poder del amor y el coraje. Y eso, al final, siempre la protegería. Con una sonrisa, se volvieron y miraron atrás una última vez, en esa casa que había sido su prisión, ahora solo veía un viejo recuerdo. Rosa estaba lista para vivir, para amar y para soñar nuevamente. Despedía la oscuridad, dispuesta a enfrentar lo que vendría, sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Necesitas suscribirte ahora mismo. ¿No te quieres perder las próximas historias exclusivas? Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Eso realmente hace la diferencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Y, por favor, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.